Hola a todos, buenas tardes o noches o la mañana a la hora que estés viendo este video. Vamos a continuar trabajando. Estamos ya en el trimestre 2. Es la semana 14 de trabajo y estamos ya en el proyecto 4. Este proyecto se titula Recopila leyendas. Todo el nombre es Recopila leyendas populares para representarlas. En este caso nada más lo vamos a dejar en Recopila leyendas. Para empezar vamos a ver ejemplos de leyendas en 4 videos para que te vayas haciendo una idea y posteriormente vamos a contestar unas preguntas. Entonces vamos a ver estos pequeños videos que nos hablan de leyendas. El primer video se llama La leyenda del Mictlán, que dio origen al Día de Muertos. Hablan de esta leyenda prehispánica del Mictlán, que es el lugar a donde llega la gente que ya falleció. Entonces aquí nos van a explicar a más detalle cómo es esto. Las almas de las mujeres fallecidas al dar a luz y los guerreros caídos en batalla acompañaban al dios Sol Tonatiuh hasta el ocaso y luego sus almas se dirigían al Mictlán. El Mictlán quiere decir el lugar del eterno de reposo de los muertos, que corresponde a un rumbo de los muertos. El Mictlán es una creencia del lugar donde van los muertos. La palabra es eso, el lugar de los muertos. Y ese lugar del inframundo representa el lugar del descanso, a donde existe y vive Mictlantecutli, el lugar de los muertos. Y la idea es que cuando alguien muere, hace un viaje de 4 años en el Mictlán para llegar a un lugar donde hay un río, el cual solo puede cruzar con un perro que debe ser pardo, ni blanco ni negro, sino que ser pardo. Entonces cruzan el río y entran ya a otra dimensión. El camino por el cual van los muertos se llama Tlalticpac. Tlalticpac quiere decir camino estrecho. Y a la muerte, después de pasar el río, ese camino se ensancha hasta convertirse en algo indefinido. Entonces, la muerte no es un acto súbito, sino que es una transformación gradual hasta que desaparecen y la desaparecen en la memoria de sus descendientes. Pensaban que muriéndose se convertían en estrellas. Entonces por eso muchos querían ya adelantarse al tiempo, pero no se podía. Y claro que todo eso tiene que ver en relación al Día de Muertos. La fiesta de muertos trasciende la Ciudad de México, por supuesto, y se ha convertido en un símbolo nacional. En general se ha difundido mucho la importancia de la fiesta de los muertos, como se le llama, y como se le llamaba en el calendario mesoamericano. Retoma todo lo que en realidad es una tradición muy profunda que se le guarda y culto a los muertos con alegría. Porque para nuestros abuelos no era la muerte, ¿no? Sino era la muerte era el principio y el eterno comienzo, ¿verdad? Cuando empezaba uno a vivir bien, saliendo de la materia. Para nosotros la muerte es la alegría. Nuestros abuelos no le tenían miedo a la muerte, es la trascendencia. Es lo que les vuelvo a repetir, que para ellos no era muerte, sino era la muerte para ellos significaba el principio del eterno comienzo. Y regresábamos al lugar de origen. Bien, aquí está la explicación del Mictlán. Nos hablan muy bien de todo el origen y la forma del pensamiento, la creencia que hay desde la época prehispánica. Ahora vamos a ver otro igual que tiene que ver con el Mictlán, pero que se titula El Camino de los Muertos, que es más o menos un ejemplo o una representación de esta leyenda.
De acuerdo con la cultura prehispánica, cuando la gente común y corriente moría, se encaminaban al Mictlán, o región de los muertos, el cual era el sitio mitológico del más allá que consistía en 9 planos. En el noveno se encontraba el descanso eterno. Solamente los muertos en batalla, las mujeres que perdían la vida durante el parto y aquellos muertos por una enfermedad relacionada con el agua estaban exentos de terminar en el Mictlán. El Mictlán se describe como un lugar cavernoso al que se llega descendiendo. Una vez dentro no se puede salir, a excepción del tecolote y la lechuza, que son considerados mensajeros. El Mictlán era un lugar lleno de pruebas para demostrarle al Mictlantecutli y Mictlantecuhtli, sus dioses, que uno era digno de su protección, pues ellos cuidaban el descanso del tonali o alma. Parte de las pruebas incluía atravesar caudalosos ríos en compañía de un perro, Xoloscuintle, y no ser triturados por 2 cerros que se abrían y cerraban continuamente. Además, el muerto debía evitar ser descarnado por la punta de filosas piedras, o que los vientos helados cortaran como navajas su piel o impidieran su paso. Asimismo, evitar las flechas perdidas de los guerreros para no ser desangrado, no toparse con el jaguar que come corazones o finalmente perderse en el camino debido a la dura niebla. El viaje hacia el Mictlán duraba 4 largos años y era agobiante. Mictlantecutli y Mictlantecuhtli, señor y señora de la muerte, llegaron a ser las deidades más temidas del México prehispánico. Por eso las ofrendas en honor a los difuntos eran obligatorias hasta que se cumplían los 4 años del deceso de una persona, pues se suponía que para entonces las almas ya habían llegado al Mictlán. Para las antiguas culturas la vida era un momento, un sueño, y la muerte su despertar. Y bien, ese es el recorrido que se hace en el Mictlán. En el video anterior nos hablan qué significa y cuál es la diferencia entre una y otra. Más bien hacen especificaciones en palabras que no podamos entender. Y aquí en este video ya nos hablan de los recorridos, qué es lo que hay que hacer, cruzar un río, no ser aplastado o triturado por 2 cerros. Entonces así es más o menos esta leyenda, que es el camino hacia la muerte. Ahora pasaremos a otro que se titula La leyenda de las 3 Pascualas. Es una leyenda un tanto popular en Hispanoamérica, entonces vamos a ver. Ya aquí ya se da el cambio. Esta es una leyenda prehispánica y esta ya es una leyenda un poco de la época colonial, más o menos. Entra a Mercado Libre, elige el producto que más te gusta y recíbelo en 24 horas.
Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, Tic-Tackers. Hoy os vamos a hablar de las Tres Pascualas, una leyenda clásica de la mitología chilena. Cuenta la trágica historia de tres hermanas que se enamoraron del mismo hombre y el fatal desenlace que eso provocó. Es una de las leyendas más populares del país y se suele rememorar a menudo, sobre todo porque da nombre a la laguna donde sucedieron los hechos, la laguna de las Tres Pascualas. La historia se sitúa en la ciudad de Concepción, en el centro del país, a finales del siglo XVIII. Allí vivía la familia Pascual, formada por un padre y sus tres hijas, las tres de gran belleza y que siempre estaban muy unidas. Trabajaban como lavanderas, por lo que todos los días acudían juntas a lavar ropa en esta laguna, cerca de donde vivían. Allí, entre lavado y lavado, cantaban canciones de amor. Por la tarde ponían la ropa a secar colgada de las ramas de los árboles y le pedían a la laguna que por favor les trajera el verdadero amor de sus vidas. Después emprendían el camino de vuelta a su casa, con grandes montones de ropa atada que cargaban sobre la cabeza. Hay distintas versiones de la leyenda que explican cómo las Pascualas llegaron a conocer al hombre que supuso su perdición. La más popular cuenta que llegó un día caminando por la orilla del lago, y al ver lo hermosas que eran, se acercó y entabló conversación con ellas. Compartieron la comida y estuvieron charlando hasta el anochecer. Como él era joven y guapo, las tres hermanas se fijaron en él. Por primera vez regresaron a casa en silencio con sus pensamientos, cada una convencida de que el apuesto hombre solo tenía ojos para ella. Pero él tenía otros planes más maliciosos, y se propuso conquistar a las tres hermanas a la vez. Para ello regresó a la laguna día tras día, dispuesto a pasar el tiempo con ellas y rendirlas una por una. Llegaba por la mañana para ayudar a la menor a llevar su ropa a su cabaña, y por el camino le confesaba su amor. Cuando la mayor marchaba a comprar las provisiones, él se quedaba cortejando a la del medio. Y mientras la menor preparaba la comida, él regalaba su cariño a la mayor. Inevitablemente, las tres hermanas se enamoraron. Como cada una pensaba que era la elegida, no lo hablaba con las demás por no despertar sus celos. Cuando lavaban la ropa en el lago, ya no cantaban, ni siquiera se miraban de frente. Cuentan que la laguna ya no era verde y clara, sino que se volvió turbia y revuelta. Por su parte, el apuesto hombre, al conseguir su propósito, perdió el interés y dejó de visitarlas. Las tres Pascualas esperaron día tras día en vano, hasta que por fin se miraron a la cara y se dieron cuenta del engaño del que habían sido víctimas. Muertas de pena, decidieron introducirse poco a poco en la laguna, buscando su final. En ese momento, las aguas comenzaron a agitarse formando un remolino, y un temblor sacudió el fondo. Las aguas se desbordaron, y cuando volvieron a su cauce, la laguna había cambiado de forma, a una luna en cuarto menguante. Desde entonces los lugareños cuentan que de cuando en cuando los espíritus de las tres Pascualas se aparecen en la laguna, en busca de hombres a los que engatusar para llevarlos hasta el agua y ahogarlos, consumando así su venganza por lo que les pasó. Otra de las versiones de la leyenda explica que el apuesto hombre era un forastero que llegó a casa de la familia Pascual pidiendo hospedaje, y estos le acogieron. Cuando volvía por las tardes se quedaba mirando a las Pascualas, que cantaban con sus trenzas rubias al aire y el atado de ropa sobre la cabeza, y se enamoró perdidamente de ellas. Cada una de las muchachas, en secreto, correspondió su amor, y no sabiendo a cuál de ellas elegir como esposa, citó a las tres en la orilla de la laguna la noche de San Juan. A las 12 de la noche, el forastero llegó remando en un bote, y al ver el reflejo de una de ellas en el agua, desesperado comenzó a llamarla a gritos. ¡Pascuala! ¡Pascuala! Al oír su nombre, cada una de las tres hermanas sintió que les llamaba su amado, y se adentraron en las traicioneras aguas, pero acabaron en la profundidad, ahogadas. Desde entonces se cuenta que cada noche de San Juan a las 12 aparece un bote sobre las aguas, desde el cual se escucha la voz angustiada del joven llamando a las hermanas. La historia de las tres Pascualas es una de las leyendas pasionales más trágicas, que nos recuerda hasta qué punto se puede ser víctima del deseo y del amor. Bien, esta es la leyenda. Ya tenemos dos ejemplos para este trabajo. ¿Qué vas a hacer? Vas a contestar las siguientes preguntas. La primera es ¿qué es una leyenda? La segunda es ¿qué es un mito? Porque hay que hacer la diferencia entre una y otra. La tercera, ¿qué es una historia de terror? También, porque se podría parecer. Posteriormente, la número 4, ¿cuál leyenda te gustó más? ¿De qué trató? Pregunta 5. Y pregunta 6, ¿qué personajes hay? O sea, va de las 3, vas a elegir una, bueno, mejor dicho, de las 2, vas a elegir una y vas a responder cuál te gustó más, de qué trató y qué personajes hay.
y las vas a responder, ya sea en tu cuaderno o en un archivo. Y nada más, eso sería la primera actividad de esta semana, y ahorita en un momento más te comparto la siguiente actividad. Cuídate mucho, pórtate bien y te mando un saludo. Bye.